Bueno, Ana, ¿de dónde eres, Ana? Yo soy de Sevilla, nací aquí Naciste aquí, creciste aquí, y crecí aquí y todo aquí, toda la vida. toda la vida. Sí. Sevillana. Sí. Pura. ¿Qué te parece la ciudad? ¿Qué te gusta? A mí me gusta mucho Sevilla porque me parece que es muy grande y el centro a mí me parece increíble. He estado en otras ciudades y que evidentemente las diferencias también son bonitas y visto un sitio que es muy diferente a donde tú eres, también se aprecia mucho, pero a mí es que yo me siento muy de mi ciudad y me gusta mucho en general la vida que se hace aquí. La cultura. Sí. ¿Y puedes contarme un poco de tu infancia? Mi infancia, yo creo que como cualquier otra, lo típico, salía a jugar al parque muchísimo. Tengo la suerte de que cerca de mi casa hay un parque que es muy grande, entonces me he pasado toda la vida yendo al parque al lado de mi casa, sola, con mis padres. Y bien, tranquila, no sé si quieres algo específico. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, yo tengo 23 años, mi hermana tiene 25. Y ya está, tengo un gato. ¿Un gato? Sí, está chiquito. ¿La familia? Sí. ¿Qué te apasiona? A ver, es que esa pregunta en verdad es difícil, ¿eh? Pero yo creo que el arte en general y ya específicamente la fotografía, por supuesto, que es lo que estudio y a lo que me quiero dedicar, ¿vale? ¿El arte qué es para ti? ¿Es algo? A mí me parece un método de expresión. Lo que pasa es que es muy complejo porque hay tantas vertientes y al final dos fotógrafos no van a hacer el mismo tipo de foto, cada uno va a expresarse de una manera, pero como que te da mucho pie a expresión que con palabras no consigues. ¿Y qué es para ti lo más importante en el arte? La verdad es que no sabría decirte, quizá la sinceridad, el expresar la realidad o la abstracción, pero de manera que fiel a ti mismo o a ti misma. Y para ti, ¿qué es lo más importante en la vida? Pues yo creo que un poco igual que en el arte, la sinceridad para mí es muy importante en todos los ámbitos de mi vida y poco más, el cariño también es muy importante. Hay que darse besitos y abracitos. Entonces, ¿qué te hace feliz? Estar con mis amigos y con la gente a la que quiero, tomarme un cafelito por la mañana, al solito, escuchar musiquita. ¿Y tienes sueños o deseos por el futuro? La verdad es que no soy una persona especialmente soñadora, me gusta un poco vivir en el presente también porque me da miedo el futuro y no sé qué me depara. Pero, hombre, evidentemente me gustaría principalmente vivir tranquila, que no me falte de nada y poder dedicarme a lo que me gusta, que es la fotografía, que es un campo en verdad difícil, en general dedicarse al arte es difícil y todo el mundo siempre te lo pinta muy mal, por lo menos a mi alrededor siempre, no te dediques al arte, que vas a vivir debajo de un puente, allá voy. Pero me encantaría poder dedicarme a lo que me gusta, que es la fotografía y vivir de ello, o por lo menos tener un trabajo que me guste y poder seguir compaginándolo con la fotografía. ¿Hay una cosa que lamentas en el pasado? Quizás haber tardado tanto en dar el paso de dedicarme al arte, porque como te he dicho, a mí siempre me habían dicho que el arte como que es muy difícil y yo siempre le había cogido mucho miedo y yo hice el bachillerato de ciencias, yo iba a estudiar biología y no sé, no tenía ni idea de los estudios que yo estoy cursando ahora que existían en la Escuela de Arte de Sevilla de manera gratuita encima. Yo pensaba que si querías dedicarte al cine o a cualquier cosa de arte tenía que ser en una escuela privada o en una universidad privada
y debería haberme informado antes. También es que quizá por mi alrededor, que no estaban muy puestos en el tema, no supieron orientarme, pero debería haber tomado contacto antes con lo que a mí me gusta, que es la fotografía. Vaya. ¿Tienes una filosofía de la vida? ¿Crees en algo? La verdad es que no creo en muchas cosas, pero si tuviese que tener alguna filosofía de vida, quizás hacer las cosas despacito, bien, con calma. Me gusta hacer las cosas tranquilas, relajadas, y quiero que poder permitirme eso. ¿Qué te ayuda a desconectar con la vida rápida? La música para mí es muy importante, o sea, yo es que me paso todo el día escuchando música. Si tengo que ir a comprar el pan, aunque esté a la panadería a 5 minutos, yo me llevo los cascos. Yo tengo la escuela de arte a 5 minutos de mi casa y es que yo voy con música. Y la gente me dice, pero qué tontería, tardas más en ponerte y quitarte los cascos que verdaderamente en escuchar la canción. Pero me da igual, yo me la escucho, voy tranquila, voy desconectando en el autobús. ¿Qué es tu música favorita? En verdad me gusta prácticamente toda la música, no hay nada a lo que yo le haga ascos. Evidentemente hay artistas que no me gustan, pero ahora mismo estoy escuchando mucho música electrónica y la Rosalía me ha dado ahora, o sea, como que siempre me ha gustado, pero ahora estoy escuchando bastante, pero ya cambiará. ¿Y piensas tú que vas a quedarte aquí en Sevilla? Yo creo que no, porque también en Sevilla está difícil, como que se mueve muy poco el arte. Yo creo que un amigo mío este verano ha estado en Berlín, por ejemplo, y dice que se mueve muchísimo más el arte, que hay exposiciones constantemente y aquí te la tienes que ver y te la tienes que desear para encontrar una exposición de fotografía. Entonces yo creo que acabaré saliendo de Sevilla, posiblemente también de España, pero sí que creo que me gustaría volver a Sevilla en algún momento. No tengo prisa tampoco. Me dijiste que el futuro te da miedo. ¿Sabes por qué? Porque la incertidumbre da miedo, el no saber qué te espera del futuro, dónde vas a acabar, siempre da miedo. Entonces, antes que paralizarme pensando qué va a pasar, prefiero ir haciendo cosas ahora, lo que sigue, hasta que ya esté, cuando ya esté en el futuro, pues ya está. Pero ahora mismo, tranquila, estudiando, cuando termine los estudios ya iré haciendo planes de lo que quiero. Entonces, eso te ayuda en el momento presente. Claro, sí, porque si no me paralizo y no me muevo pensando en qué va a pasar, porque a lo mejor a nadie le gustan mis fotos o nunca llego a moverlas por los sitios adecuados y no llego a trabajar de eso, ¿sabes? Entonces si me pongo a pensar en eso, en que no valgo, en que no le va a gustar a nadie, ¿para qué? Prefiero seguir haciendo las fotos que estoy haciendo ahora y no pensar en las fotos que voy a hacer en el futuro, ¿sabes? ¿Qué piensas de las redes sociales? Son un arma de doble filo, en verdad, porque antes quizás estaba mejor, porque no había tanta afluencia de fotos, tanto movimiento de fotografía, pero ahora todo el mundo se comunica a través de las fotos, ya sea una foto tonta de los macarrones que te vas a comer ahora, que una foto de un edificio, del cielo, de los zapatos que llevas. Entonces, ahora mismo yo creo que para los artistas, enfocándolo a lo que yo lo hago, para lo que yo utilizo las redes sociales, no es una herramienta útil. Como red social y de conocer a gente, sí es verdad que se conoce mucha gente, pero hay que tener cuidado, porque al final acabas comparándote con todo el mundo y viendo las vidas de todo el mundo y todo el mundo idealiza muchísimo sus vidas y de repente ves a alguien que le han regalado algo que tú llevas meses ahorrando para comprarte y acabas comiéndote la cabeza, y esta puta niña, ¿por qué tiene esto? O esta persona, ¿por qué? Y entonces es complicado, hay que tener cuidado, estar muy sano. Bueno,
Muchas gracias, Ana. Nada. Contarnos un poco de tu historia. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Adiós.